Bienvenidos, buscadores de sabiduría y guardianes de la memoria del tiempo. Soy José, y hoy en Sueña Historia te guiaré en un viaje a través del rumor del Mediterráneo y de una ciudad que, sin espadas tan numerosas como Roma ni ejércitos tan infinitos como los de Persia, desafió a todos los imperios y grabó su nombre en la eternidad: Cartago. ¿Te has detenido a pensar cómo un pequeño pueblo de navegantes fenicios, desde la lejana Tiro, pudo fundar una ciudad que se convirtió en señora del mar? ¿Cómo sus naves llevaron mercancías, dioses y secretos desde África hasta Hispania, desde Sicilia hasta las columnas de Hércules? Hoy nos adentraremos en la vida y el legado de los cartagineses. Los maestros del comercio, los constructores de puertos perfectos, los guardianes de la púrpura real y los enemigos más temidos de Roma. Exploraremos el nacimiento de Cartago, su riqueza y sus dioses, la fuerza de Aníbal atravesando los Alpes, y también la tragedia de su caída bajo el fuego romano. Aquí encontrarás un relato sereno y profundo, sin adornos innecesarios, pero cargado de verdad histórica y de asombro. Si deseas comprender cómo un pueblo levantado sobre el mar desafió a los gigantes de su tiempo y cómo su espíritu sigue latiendo aún en nuestra cultura, has llegado al lugar indicado. Acompáñame en esta travesía por mares antiguos, y no olvides suscribirte a Sueña Historia para seguir explorando juntos los grandes misterios del pasado. Capítulo 1. La ciudad nacida del mar. Desde las costas de Fenicia, una princesa huyó con un rugido de dolor y un tesoro. Pero de sus lágrimas no nació una tragedia, sino la furia de un nuevo imperio. De su ingenio, surgió una ciudad forjada en sal y ambición, destinada a desafiar a los titanes. Esa ciudad fue Cartago, y su historia comenzó no con ejércitos, sino con la leyenda de una mujer que lo perdió todo y lo construyó de nuevo en la orilla del mar. La leyenda cuenta que, en la próspera ciudad de Tiro, el rey Pigmalión, consumido por la avaricia, asesinó a su cuñado Aquervas, esposo de su hermana Elisa, más conocida por su nombre latino, Dido. La princesa, temiendo por su vida y con el corazón destrozado, decidió huir en silencio. En la oscuridad de la noche, zarpó con un grupo de leales seguidores, y lo que es más importante, con el oro de su difunto marido, un tesoro que había sido oculto con astucia. No eran guerreros, sino exiliados, y su única posesión era la esperanza de encontrar un nuevo hogar, lejos de la tiranía y la traición. Su viaje a través del vasto y azul Mediterráneo no fue un simple desplazamiento, sino una odisea de fe y supervivencia. Guiados por las estrellas y el eco de sus dioses fenicios, llegaron a la costa de lo que hoy es Túnez, un promontorio natural que se extendía hacia el mar, con una bahía protegida y un acceso estratégico a las rutas comerciales. En esa tierra, gobernada por el rey bereber Yarbas, Dido pidió un lugar para establecerse. Pero Yarbas, receloso del misterio y la riqueza que envolvían a la princesa, le ofreció una burla en lugar de una bienvenida. Solo le daría la cantidad de tierra que pudiera abarcar una piel de buey. En ese momento, la astucia que años más tarde definiría a Cartago se manifestó por primera vez. Dido, con una inteligencia que rivalizaba con la de cualquier estratega, cortó la piel de buey en tiras tan finas y delgadas que, al unirlas, crearon una cuerda de longitud suficiente para rodear toda la colina del promontorio. Yarbas, asombrado por el ingenio de la mujer, no tuvo más remedio que cumplir su palabra. Y en esa colina, que se conocería como la Birsa, que significa piel de buey en griego, pero ciudadela en fenicio, la reina Dido fundó su ciudad, Artadas, la ciudad nueva. El nacimiento de Cartago fue, por tanto, un acto de ingenio y de rebelión, una fundación que no se basó en la conquista, sino en el comercio y la diplomacia. Desde sus humildes comienzos como un pequeño puesto fenicio, la ciudad creció con una velocidad asombrosa. Su ubicación era un tesoro geográfico, un puerto natural que ofrecía protección a los barcos de las tormentas y un acceso inigualable a las rutas marítimas del Mediterráneo. Cartago se encontraba a mitad de camino entre el levante fenicio y las ricas costas de Hispania, Sicilia y Cerdeña. Con una facilidad envidiable, los comerciantes cartagineses podían llevar mercancías de un extremo del mar al otro, y lo hacían con una eficiencia y una astucia que los distinguía de sus rivales griegos. La ciudad se convirtió en el centro neurálgico del comercio,
un imán para las riquezas y una encrucijada de culturas. La base de su poder no era solo su geografía, sino también su gente. Eran herederos de la cultura fenicia, una civilización de mercaderes y marinos que habían dominado el mar durante siglos. Los cartagineses construyeron una flota de barcos mercantes tan eficientes que podían transportar grandes cantidades de bienes a través del Mediterráneo con una velocidad inaudita. Pronto, el oro, el estaño de Britania, el marfil de África y la púrpura de sus propios talleres fluían hacia sus mercados, convirtiendo a la ciudad en una de las más ricas del mundo antiguo. Pero el comercio trajo consigo la necesidad de protección, y los cartagineses, que inicialmente eran un pueblo de mercaderes, tuvieron que convertirse en una potencia militar. Fundaron colonias y puestos comerciales en Sicilia, Cerdeña, Córcega, las Islas Baleares y la costa de Hispania, no solo para asegurar sus rutas, sino también para crear un vasto imperio comercial. Este imperio, forjado en el pragmatismo y el comercio, no tenía el mismo espíritu de conquista que el de Roma o el de Grecia, pero era igual de poderoso, y en muchos sentidos, mucho más rico. La leyenda de la reina Dido, más allá de su romanticismo, encapsula la esencia de Cartago, la resiliencia de un pueblo exiliado, la inteligencia para superar obstáculos y la capacidad de construir una civilización de la nada. Esa ciudad que nació de una piel de buey y del rugido del mar se transformó en una metrópolis de 500.000 de habitantes, con un puerto militar secreto que albergaba la flota más poderosa del Mediterráneo y un tesoro que rivalizaba con el de cualquier rey. En las décadas que siguieron a su fundación, Cartago se convirtió en una potencia marítima que dominaba el comercio y la política del Mediterráneo occidental. Su ascenso fue tan rápido, y su poder tan inmenso, que se ganó el apodo de la metrópolis del mar. Sin embargo, su éxito también sembraría las semillas de su propia destrucción. El mismo mar que le había dado la vida la pondría en el camino de su más grande rival, una joven república italiana llamada Roma. El rugido del mar olvidado comenzaba a resonar, anunciando un choque de titanes que definiría la historia de Occidente. Capítulo 2. Herederos de Tiro. El rugido del mar no era solo el sonido de las olas, sino el eco de una herencia milenaria. Cartago no nació de la nada, fue la hija pródiga de Tiro, la legendaria metrópolis fenicia que durante siglos había dominado los mares y establecido una red de comercio que se extendía desde las costas de Fenicia hasta las misteriosas tierras de las Islas Británicas. A pesar de haber sido fundada por una princesa exiliada, Cartago nunca cortó el cordón umbilical con su ciudad madre. En las mentes de los cartagineses, su civilización no era una entidad nueva, sino una extensión de la gran cultura fenicia, adaptada al suelo africano, pero con el mismo espíritu de navegación, pragmatismo y ambición comercial. Los cartagineses eran, por excelencia, un pueblo del mar, y esa identidad era una herencia directa de sus antepasados. La habilidad para construir barcos robustos y eficientes era una ciencia que se había perfeccionado en Tiro, y que Cartago heredó y llevó a nuevas cotas. Sus barcos mercantes, con sus velas cuadradas y sus remos para la calma, eran los vehículos de la riqueza. Con ellos, los cartagineses podían llevar vino y aceite de las tierras griegas, telas finas y especias de Oriente, y esclavos y marfil del interior de África a los mercados de toda la costa del Mediterráneo. Pero el comercio era solo una parte de la ecuación. La navegación era su arte, y su ciencia. A diferencia de los griegos, que navegaban a la vista de la costa, los fenicios y los cartagineses tenían una confianza inquebrantable en las estrellas, y se aventuraban en alta mar, abriendo nuevas rutas y descubriendo nuevas tierras, como las legendarias islas Casitérides, la actual Cornuñes y Devon, una fuente de estaño indispensable para la fabricación del bronce, que los cartagineses guardaban con un celo feroz. La herencia fenicia también se manifestaba en la cultura y la religión. El idioma que hablaban era el púnico, un dialecto del fenicio que se escribiría y se hablaría en el norte de África y en la península ibérica durante siglos. Sus dioses, como Baal-Ammón, el señor del altar de incienso, y Tanit, la dama de Cartago, eran deidades fenicias que habían sido adaptadas al nuevo entorno, pero con los mismos rituales y mitos. El propio nombre de la ciudad, Artadas, la ciudad nueva, era un eco del nombre de la ciudad que su hermana había fundado en Chipre,
Artadast, la nueva ciudad. La religión y la cultura eran los pilares que los conectaban con sus orígenes, y a través de ellas, Cartago se sentía parte de un linaje sagrado, una continuación de la gran civilización fenicia. La expansión cartaginesa, sin embargo, no fue un calco de la expansión fenicia. Mientras que Tiro había sido una red de puestos comerciales, Cartago, desde su fundación, aspiró a ser una potencia imperial. A lo largo del tiempo, Cartago estableció un vasto imperio marítimo, no de conquista militar, sino de comercio. Fundaron colonias en los lugares más estratégicos del Mediterráneo, desde las Islas Baleares, donde el oro fluía a raudales, hasta las ricas costas de Hispania, donde se encontraban las minas de plata. La ciudad se convirtió en el centro de una red de rutas comerciales, y sus barcos, con sus cargamentos de mercancías, eran una visión familiar en todos los puertos del Mediterráneo. Pero su ambición comercial la pondría en conflicto directo con las potencias griegas en el sur de Italia y en Sicilia. Los griegos, que también eran grandes marinos y comerciantes, veían a Cartago como un rival formidable, y los choques por el control de las rutas y los mercados eran constantes y sangrientos. El choque con los griegos, sin embargo, fue solo el preludio de un conflicto mucho más grande. En el sur de Italia, una joven y ambiciosa república, Roma, comenzaba a emerger como una potencia. Los romanos, que habían conquistado toda la península italiana, miraban con recelo la riqueza y el poder de Cartago, y veían en el control del comercio marítimo el próximo paso en su expansión. El choque era inevitable, y el escenario del primer acto sería Sicilia, la isla que se encontraba en el corazón del Mediterráneo, la encrucijada entre los imperios. La herencia fenicia de Cartago le dio el poder de dominar el mar, el genio para el comercio y la riqueza para financiar sus guerras. Pero también le dio una identidad de pragmatismo y de desapego militar. A diferencia de los romanos, que tenían un ejército de ciudadanos soldados, los cartagineses dependían de un ejército de mercenarios. Esta decisión, que era la más lógica desde un punto de vista comercial, le permitiría a Cartago dominar las guerras, pero también sería su talón de Aquiles, ya que la lealtad de sus soldados dependía del pago, no de la patria. El rugido del mar olvidado comenzaba a resonar con el eco de las legiones romanas, y los herederos de Tiro, que habían navegado por las estrellas durante siglos, se encontrarían en una lucha por la supervivencia contra una potencia terrestre que no entendía la diplomacia, sino solo la conquista. El destino de dos imperios se decidiría en el mar y en la tierra, y el legado de Tiro sería la fuerza de Cartago en su lucha final. Capítulo 3. Dioses de fuego y sacrificio. En la vasta y compleja cosmogonía del Mediterráneo antiguo, la religión cartaginesa se erigía como una fuerza misteriosa y, para sus rivales, aterradora. A diferencia de las deidades antropomórficas y heroicas de griegos y romanos, los dioses de Cartago tenían un carácter más antiguo, más primigenio, y sus rituales estaban impregnados de un misticismo que a menudo se malinterpretó o se demonizó. La religión no era solo una cuestión de fe, sino una parte integral de la vida diaria, el comercio y la guerra. Era la base de su identidad cultural, y el vínculo que unía a los herederos de Tiro con sus ancestros fenicios. Los cartagineses adoraban un panteón de deidades que eran en gran parte una continuación de las deidades fenicias. La figura central, y la más venerada, era Baal Ammón, el señor del altar de incienso. Baal, que en fenicio significa simplemente señor, era la deidad suprema, el dios del sol, del cielo y de la fertilidad. Se le representaba con cuernos de carnero, y su culto se asociaba a la lluvia y a la prosperidad de los campos. A su lado se encontraba Tanit, la dama de Cartago, una diosa de la fertilidad, del amor y de la guerra. Tanit, que se representaba con un símbolo peculiar, un triángulo con un círculo y una línea horizontal, era la protectora de la ciudad y de sus habitantes. A menudo se la asociaba con la luna, y su culto se encontraba en el corazón de la vida religiosa de Cartago. La pareja divina de Baal Ammón y Tanit eran los pilares de la fe, y sus templos, los centros de la vida social y política de la ciudad. Pero la religión cartaginesa no se detenía en estas dos deidades. Adoraban a otros dioses, como Melart, el protector de las colonias y de la navegación,
que era una figura análoga al Heracles griego. Se le rendía culto en los puertos, y los marineros le ofrecían sacrificios antes de zarpar en sus largas y peligrosas travesías. También adoraban a deidades menores, a espíritus del agua, de la tierra y del fuego. El culto cartaginés era un sincretismo de creencias, una mezcla de la religión fenicia con las creencias de los pueblos bereberes del norte de África, una muestra de la capacidad de Cartago para absorber y adaptar las culturas de las que se rodeaba. Sin embargo, la parte más polémica y debatida de la religión cartaginesa son los sacrificios humanos, en particular los sacrificios de niños. Los relatos de historiadores griegos y romanos, como Diodoro Sículo y Plutarco, describen ceremonias macabras en las que se sacrificaban niños para apaciguar a los dioses, especialmente a Baal Ammón, en tiempos de gran crisis o de amenaza militar. Estos sacrificios, que se realizaban en un lugar sagrado conocido como el Topet, eran, según los relatos, una ofrenda de los primogénitos de las familias más nobles, un acto de piedad extrema que buscaba la bendición de los dioses. La arqueología ha descubierto en el Topet urnas de cerámica con los restos incinerados de niños pequeños, lo que, para muchos, es una prueba irrefutable de la veracidad de estos sacrificios. Pero el debate sigue abierto. Los defensores de la teoría de que los cartagineses no sacrificaban a sus hijos argumentan que los relatos de griegos y romanos son propaganda de guerra, diseñados para demonizar a un enemigo formidable. Argumentan que el Topet era un cementerio para niños que morían de forma prematura, y que los ritos eran una forma de conmemorar a los fallecidos, no un acto de asesinato ritual. Sin embargo, los defensores de la teoría del sacrificio señalan la abundancia de las urnas en el Topet y la edad de los restos, que a menudo son de bebés o niños pequeños, y argumentan que la escala de los hallazgos es demasiado grande para ser explicada por la mortalidad infantil. Más allá del debate, lo que es innegable es que la religión cartaginesa era una religión de fuego y sacrificio. Los ritos eran solemnes y rigurosos, y el fervor religioso del pueblo era una fuerza formidable que se utilizaba para unir a la sociedad y para justificar la guerra. Los generales cartagineses, antes de cada batalla, hacían ofrendas a los dioses, y los sacerdotes, con sus túnicas blancas y sus cabezas rapadas, eran figuras de gran importancia en la vida política y militar. La religión también fue un arma política. Los sacrificios, ya fueran reales o exagerados, fueron utilizados por los enemigos de Cartago para pintarlos como una civilización bárbara y cruel, un argumento que se utilizó para justificar su destrucción. Sin embargo, para los cartagineses, su fe no era una muestra de barbarie, sino una forma de honrar a sus ancestros y de asegurar la prosperidad de su ciudad. Era un acto de devoción que, para ellos, era la única forma de asegurar el favor de los dioses en un mundo de caos. Así, los dioses de fuego y sacrificio no solo eran figuras de culto, sino los guardianes de la identidad de una civilización que nació del mar. Su misterio y su controversia han perdurado a través de los siglos, un eco de la profunda y compleja cultura de un pueblo que se atrevió a desafiar al destino. La historia de Cartago es una historia de navegación, de comercio, de guerra, pero también de fe, una fe que se manifestaba en rituales antiguos y en la devoción a unos dioses que, para bien o para mal, marcarían el destino de un imperio. Capítulo 4. Señores del comercio. Si la herencia fenicia les dio las alas para volar, fue el comercio lo que les dio las garras para dominar. Cartago no era un imperio de conquista en el sentido romano del término, era un imperio de comercio, una talasocracia forjada en la astucia, el pragmatismo y la inquebrantable sed de riqueza. El rugido del mar no era el sonido de la guerra, sino el eco de los barcos mercantes que llevaban sus tesoros a todos los rincones del Mediterráneo. Desde su privilegiada posición en el corazón del Mediterráneo, Cartago se convirtió en el nudo gordiano de las rutas comerciales. Sus barcos eran los amos del mar, y sus comerciantes, los señores del mundo antiguo. Las rutas comerciales cartaginesas se extendían en todas las direcciones, como las venas de un cuerpo que transportan la vida. Hacia el oeste, sus naves se aventuraban a las costas de Hispania, donde las minas de plata de la península ibérica llenaban los cofres de los mercaderes cartagineses con un metal que se utilizaba para acuñar sus monedas, una de las más estables y respetadas del mundo antiguo.
También navegaban hacia el Atlántico, donde el estaño de Britania y los metales preciosos del norte de África eran un tesoro para la fabricación de armas y herramientas. Hacia el este, Cartago se conectaba con las grandes ciudades del Levante, llevando marfil, esclavos y oro de África a los mercados de Tiro y Sidón. Hacia el sur, sus caravanas de camellos cruzaban el vasto desierto del Sáhara para intercambiar sal por oro, marfil y especias con las tribus bereberes. Y hacia el norte, los cartagineses tenían una presencia constante en Sicilia, Córcega y Cerdeña, donde el grano y los productos agrícolas llenaban sus almacenes y aseguraban la prosperidad de su población. Pero el gran secreto de la riqueza de Cartago no era solo el control de las rutas, era el control de los productos. Los cartagineses no eran simples intermediarios, eran productores. En sus talleres, sus artesanos producían una variedad de bienes que eran muy codiciados en el mundo antiguo. Eran maestros en la metalurgia, produciendo armas, herramientas y utensilios de la más alta calidad. Eran expertos en la alfarería, y sus vasijas y ánforas se encontraban en todos los puertos del Mediterráneo. Eran también famosos por sus joyas, su vidrio y sus artículos de lujo, que eran transportados en sus barcos a todos los rincones del mundo conocido. El producto más valioso y famoso de Cartago era, sin duda, la púrpura de Tiro. Esta tintura, que se extraía de un caracol marino, era extremadamente rara y valiosa, y se utilizaba para teñir las ropas de los reyes, los emperadores y los sacerdotes. El color púrpura era un símbolo de riqueza, de estatus y de poder, y el monopolio de su producción y comercio le dio a Cartago una ventaja económica que ningún rival podía igualar. La púrpura era más que una simple tintura, era la sangre de la economía cartaginesa, el símbolo de su riqueza y de su poder. Para proteger sus intereses comerciales, Cartago no dudó en utilizar la fuerza. Establecieron una serie de tratados comerciales con sus rivales, en particular con Roma, que limitaban las rutas comerciales y prohibían la entrada de barcos extranjeros en sus aguas. Estos tratados, que eran muy favorables a los intereses cartagineses, demostraron su astucia diplomática y su capacidad para imponer sus términos. Pero cuando la diplomacia no era suficiente, Cartago utilizaba su fuerza militar. Su armada, que era la más poderosa del Mediterráneo, se utilizaba para proteger sus barcos mercantes de los piratas y para disuadir a sus rivales de entrar en sus aguas. En tierra, su ejército, compuesto en gran parte por mercenarios de todos los rincones del mundo, se utilizaba para proteger sus colonias y sus rutas comerciales de los ataques de las tribus locales. El sistema económico de Cartago era una obra maestra de pragmatismo. No tenían un ejército de ciudadanos soldados, como Roma, porque sus hombres eran más valiosos como comerciantes y marinos. En lugar de sacrificar a sus ciudadanos en la guerra, preferían pagar a extranjeros para que lo hicieran por ellos. Esta decisión, que a los romanos les parecía una debilidad, era en realidad la fuerza de Cartago. Les permitía concentrarse en lo que mejor sabían hacer, el comercio. El poder de Cartago se extendía por todo el Mediterráneo. Controlaban el estrecho de Gibraltar, el punto de entrada al Atlántico, y sus barcos mercantes eran los únicos que podían acceder a las ricas costas de Hispania y de Britania. Su imperio era una red invisible de rutas comerciales, un imperio forjado en la riqueza y la astucia. Sin embargo, su éxito los haría vulnerables. La misma riqueza que los hizo grandes los pondría en conflicto con una joven república italiana que no entendía la diplomacia, sino solo la conquista. Cartago, el señor del comercio, se encontraría en una lucha por la supervivencia contra un rival que solo entendía el lenguaje de la espada, y el rugido del mar olvidado se encontraría con el estruendo de las legiones romanas. El choque era inevitable, y el destino de dos imperios se decidiría no en los mercados, sino en el campo de batalla. Capítulo 5. El ejército de mercenarios. Si los cartagineses eran los señores del comercio, también eran los maestros de la guerra, por delegación. A diferencia de sus rivales, que se enorgullecían de sus ejércitos de ciudadanos soldados, como las legiones romanas o las falanges griegas, el corazón del poder militar de Cartago no latía al ritmo de la lealtad patriótica, sino al del pragmatismo económico.
Su ejército era una fuerza de mercenarios, un crisol de pueblos y culturas, que luchaban por la paga, no por la bandera. Esta originalidad, que a los romanos les parecía una muestra de debilidad moral, era en realidad la solución más lógica para una civilización que valoraba el comercio y la riqueza por encima de todo. Un ciudadano soldado que muere en el campo de batalla es una pérdida económica irreparable. Un mercenario es un gasto que se puede reemplazar. La fuerza militar de Cartago era una sinfonía de armas y culturas. La infantería ligera, la caballería y los arqueros provenían de las tribus bereberes del norte de África, fieros y hábiles guerreros que conocían la tierra como la palma de su mano. La infantería pesada, el pilar de su ejército, provenía de la península ibérica, hombres conocidos por su ferocidad en el combate cuerpo a cuerpo y por su armamento de alta calidad. Los arqueros y honderos venían de las Islas Baleares, famosos por su puntería y su capacidad para sembrar el caos en las filas enemigas. Los galos, con sus espadas largas y su impetuosa carga, también servían en las filas cartaginesas, al igual que los griegos, que aportaban su experiencia en tácticas de falange y su conocimiento de la guerra de asedio. Este ejército de mercenarios era una obra maestra de la logística, y la capacidad de Cartago para reclutar, pagar y equipar a miles de hombres de diferentes orígenes y culturas era un testimonio de su inmensa riqueza y de su astucia política. Pero la joya de la corona del ejército cartaginés era un arma que sembraba el terror en los corazones de sus enemigos: el elefante de guerra. Estos gigantes de la naturaleza, entrenados para la batalla, eran una fuerza imparable en el campo de batalla. Con sus grandes colmillos y su paso de paquidermo, podían romper las líneas de infantería enemiga, crear el caos en las filas y dispersar a los ejércitos más disciplinados. Los romanos, que nunca habían visto un elefante de guerra, se aterrorizaron ante su presencia, y los generales cartagineses, como el gran Aníbal Barca, supieron utilizarlos con una eficacia devastadora. El mando de este ejército era una cuestión de genio. A diferencia de los ejércitos romanos, que se basaban en la disciplina y la cohesión, el ejército cartaginés dependía de la habilidad de sus generales. Los comandantes cartagineses, como la legendaria familia de los Barca, no eran solo estrategas, sino también líderes carismáticos que tenían que inspirar la lealtad de sus mercenarios. Tenían que ser capaces de gestionar los egos y las rivalidades de diferentes culturas, de asegurar que la paga llegara a tiempo y de motivar a hombres que no tenían un vínculo con la patria. Y lo hicieron con una habilidad que rivalizaba con la de cualquier comandante de la antigüedad. La originalidad del ejército cartaginés no era solo su composición, sino también su filosofía. A diferencia de los romanos, que buscaban la aniquilación del enemigo, los cartagineses buscaban el beneficio económico. Su objetivo en la guerra no era la conquista total, sino la protección de sus rutas comerciales y la obtención de nuevos mercados. Por eso, su estrategia militar era más flexible y más orientada a la negociación. Buscaban victorias decisivas que los llevaran a una paz favorable, no a una guerra interminable. Sin embargo, esta originalidad sería su talón de Aquiles. La falta de un ejército de ciudadanos soldados significaba que, en tiempos de gran crisis, Cartago no podía movilizar a su población para defenderse. Dependían de un suministro constante de mercenarios, y cuando las arcas se vaciaban, su ejército podía amotinarse o desertar, un riesgo que no existía para las legiones romanas. El ejército de mercenarios, que era la fuente de su fuerza en la guerra, se convirtió en una carga económica y política que, en última instancia, contribuiría a su caída. El choque con Roma, una república forjada en el acero y la disciplina, pondría a prueba la originalidad del ejército cartaginés. Las legiones romanas, con su disciplina férrea y su lealtad inquebrantable, chocarían contra la audacia y la diversidad de los mercenarios cartagineses. El genio de sus generales, la ferocidad de sus soldados y la brutalidad de sus elefantes harían temblar a Roma, pero al final, la disciplina y la perseverancia de los romanos prevalecerían. El ejército de mercenarios, el orgullo y la fuente de la riqueza de Cartago, sería su gran debilidad, y el rugido del mar olvidado se encontraría con el estruendo de un ejército de ciudadanos soldados que lucharían hasta la muerte por la gloria de Roma.
La originalidad de Cartago sería su gran fuerza, y a la vez, su gran condena. Capítulo 6. Sicilia, el primer campo de batalla. El rugido del mar, que durante siglos había sido el canto de la prosperidad de Cartago, se convirtió en el eco de la guerra. La isla de Sicilia, la perla del Mediterráneo, fue el escenario donde los dos gigantes, Cartago y Roma, se miraron por primera vez a los ojos. Esta isla, estratégicamente ubicada en el corazón del Mediterráneo, era la encrucijada de culturas, de religiones y de rutas comerciales. Durante siglos, había sido el campo de batalla de los griegos y los cartagineses, pero con la emergencia de Roma como la nueva potencia de Italia, el tablero de ajedrez se reconfiguró por completo. La primera guerra púnica, que duró 23 años, 264 a 241 a.C., no fue un conflicto accidental, sino el choque inevitable de dos imperios que se habían encontrado en su camino hacia la supremacía. El pretexto de la guerra fue trivial. Un grupo de mercenarios italianos, conocidos como los mamertinos, que se habían apoderado de la ciudad siciliana de Mesina, se encontraban bajo el asedio de las fuerzas de Siracusa, una poderosa ciudad-estado griega aliada de Cartago. Los mamertinos, en un acto de desesperación, pidieron ayuda a ambas potencias, a Cartago, que tenía una presencia militar en la isla, y a Roma, que había conquistado toda Italia y miraba con recelo la expansión cartaginesa en la región. Cartago, con su flota, llegó primero y ocupó Mesina. Pero los romanos, viendo una oportunidad para expandir su influencia en la isla, también enviaron un ejército. Cuando los romanos llegaron, los cartagineses, temiendo un conflicto con una potencia en ascenso, se retiraron, pero los romanos, que no querían una guerra en sus fronteras, decidieron ocupar la ciudad y asegurar su posición. Cartago, que veía la ocupación de Mesina como una afrenta y una amenaza a sus intereses comerciales, declaró la guerra. El choque era inevitable. La primera guerra púnica se libró en tierra y en mar, pero fue en el mar donde el destino de los dos imperios se decidiría. Cartago, la dueña indiscutible de los mares, tenía una ventaja abrumadora. Su flota era la más grande y la más avanzada del Mediterráneo. Sus barcos, con sus velas cuadradas y sus remos, eran rápidos y letales. Los romanos, por el contrario, eran una potencia terrestre. No tenían una flota de guerra y su experiencia en el mar era nula. Pero los romanos, con su pragmatismo y su ingenio, no se rindieron. Construyeron una flota de guerra en un tiempo récord, utilizando como modelo un quinquerreme cartaginés que había encallado en sus costas. Con una tenacidad que asombraba a sus enemigos, los romanos construyeron, perdieron y reconstruyeron flotas enteras, una y otra vez. Pero los romanos sabían que no podían vencer a Cartago en su propio juego. Para ellos, la guerra marítima era una extensión de la guerra terrestre. Su gran innovación fue el corbus, una pasarela con un gancho de metal que se dejaba caer sobre los barcos enemigos, permitiendo a los legionarios abordar las naves cartaginesas y luchar en un combate cuerpo a cuerpo, la especialidad de las legiones. El corbus, que anulaba la superioridad naval de Cartago, fue un arma devastadora. En la batalla de Milae, en 260 a.C., la flota romana, liderada por el cónsul Cayo Duilio, infligió una humillante derrota a la flota cartaginesa. Los romanos, que habían comenzado la guerra sin experiencia en el mar, se convirtieron en una potencia naval. A pesar de sus victorias en el mar, la guerra se extendió por casi un cuarto de siglo. Las batallas en Sicilia fueron brutales y sangrientas, con asedios interminables y escaramuzas en las colinas. Los romanos, con su disciplina y su número, ganaban en tierra, pero los cartagineses, con su astucia y sus mercenarios, les infligían duras derrotas. Los dos imperios estaban exhaustos. La guerra había vaciado sus arcas, y las muertes se contaban por cientos de miles. Al final, la guerra se decidió no por la fuerza, sino por la resistencia. Los romanos, con su economía más flexible y su población más grande, podían reponer sus pérdidas más fácilmente que Cartago. La élite cartaginesa, que valoraba el comercio y la riqueza por encima de la guerra, se cansó del conflicto.
En el año 241 a.C., tras una humillante derrota en las Islas Egadas, Cartago se vio obligada a pedir la paz. Las condiciones de la paz fueron devastadoras para Cartago. Se vieron obligados a entregar a Roma el control total de Sicilia, a pagar una enorme indemnización de guerra y a renunciar a sus derechos sobre Cerdeña y Córcega. La derrota fue humillante, y el precio de la paz fue la pérdida de su hegemonía en el Mediterráneo occidental. Pero para el pueblo cartaginés, la derrota no fue solo militar o económica, fue una afrenta a su orgullo. El rugido del mar había sido silenciado por el estruendo de las legiones romanas, y la derrota en Sicilia dejó una herida abierta que no se curaría. La humillación de la primera guerra púnica se convertiría en la semilla de la venganza, y de esa semilla nacería un hombre, un general que juraría un odio eterno contra Roma, un juramento que lo llevaría a la leyenda y a la historia. El primer campo de batalla de los gigantes, Sicilia, no fue el último, sino el preludio de un conflicto mucho más grande, un conflicto que definiría el destino de dos imperios. Capítulo 7. El azote de Roma. La humillación de Sicilia no fue el final, sino el preludio. En las mentes de la élite cartaginesa, la derrota de la primera guerra púnica se convirtió en una herida abierta, y en los corazones de sus generales, en una semilla de venganza. El hombre que regaría esa semilla y la convertiría en un torrente de fuego y sangre fue Aníbal Barca, el hijo del gran general Amílcar Barca. La leyenda cuenta que, cuando era solo un niño de 9 años, Amílcar lo llevó a un altar y le hizo jurar un odio eterno e inquebrantable contra Roma. No fue un juramento de niño, sino un pacto sagrado que Aníbal llevaría en su alma hasta el último de sus días. El juramento de un niño se convertiría en el azote que haría temblar a la República Romana hasta sus cimientos. Aníbal pasó su juventud en la costa de Hispania, donde su padre había reconstruido el imperio cartaginés. Bajo la tutela de su padre y luego de su cuñado, Asdrúbal, Aníbal se formó no solo como un guerrero, sino como un estratega. Aprendió a dominar la caballería, a comprender las tácticas de las legiones romanas y a ganarse la lealtad de los mercenarios con su carisma y su genio militar. En el año 221 a.C., tras la muerte de su cuñado, fue nombrado comandante en jefe de las fuerzas cartaginesas en Hispania. Tenía solo 26 años, pero su reputación como estratega ya era legendaria. El pretexto para la guerra llegó en el año 219 a.C. cuando Aníbal atacó y sitió la ciudad de Sagunto, una ciudad hispana aliada de Roma. Los romanos, que veían el ataque como una provocación directa, enviaron una delegación a Cartago para exigir la rendición de Aníbal. Pero la asamblea cartaginesa, con la herida de la primera guerra púnica aún sangrante, se negó. La guerra era inevitable. Aníbal, con su ejército de 50.000 infantes, 9.000 jinetes y 37 elefantes de guerra, tenía un plan audaz: llevar la guerra a las puertas de Roma. La travesía de los Alpes fue una de las hazañas más épicas y brutales de la historia militar. El ejército de Aníbal, compuesto por mercenarios de diferentes pueblos y culturas, se enfrentó a los gélidos picos de las montañas, a la nieve, al hielo y a las tribus de la región que los atacaban sin piedad. Los elefantes, que habían sido un arma devastadora en el campo de batalla, se convirtieron en una carga, y el frío diezmó a los hombres y a los animales. La travesía de los Alpes no fue solo una marcha, sino una guerra en sí misma. Pero Aníbal, con su liderazgo y su voluntad inquebrantable, logró lo que los romanos creían imposible. En el año 218 a.C., tras una marcha de 5 meses, Aníbal descendió de los Alpes con un ejército menguado, pero con la moral de hierro. Había perdido la mitad de su ejército en el camino, pero había logrado lo que nadie había hecho antes: llevar la guerra al corazón de la península italiana. El impacto de su llegada fue devastador. Los romanos, que habían esperado una guerra en Hispania o en el mar, se vieron sorprendidos por la audacia de Aníbal. En los primeros meses de la guerra, Aníbal infligió una serie de humillantes derrotas a las legiones romanas. En la batalla del río Trebia, su caballería rodeó a los romanos y les causó miles de bajas. En la batalla del lago Trasimeno, Aníbal emboscó a las legiones romanas en un desfiladero, aniquilando a un ejército consular completo.
La noticia de las derrotas se extendió por toda Italia, y el pánico se apoderó de Roma. El genio de Aníbal no era solo su audacia, sino también su habilidad para comprender la psicología de sus enemigos. Él sabía que las legiones romanas eran fuertes y disciplinadas, pero también sabía que se basaban en la confrontación directa. Aníbal, con su astucia, utilizó tácticas de guerrilla, de emboscada y de engaño para debilitar a los romanos y sembrar la confusión en sus filas. También tenía un profundo conocimiento de la topografía y de la logística, y supo utilizar el terreno y los recursos locales para su ventaja. A pesar de sus victorias, Aníbal no se atrevió a marchar sobre Roma. Él sabía que el poder de la República Romana no residía en su ejército, sino en su capacidad para resistir. Los romanos, con su determinación y su patriotismo, se negaron a rendirse, y la guerra continuó. Aníbal, con su ejército de mercenarios, no tenía la fuerza para un asedio prolongado, y su única esperanza era lograr que las ciudades italianas, que eran aliadas de Roma, se levantaran en su contra. Pero la lealtad de los italianos a Roma era más fuerte de lo que él pensaba. El azote de Roma continuaría durante más de una década. Aníbal deambularía por el sur de Italia, infligiendo derrotas y humillando a las legiones romanas, pero sin lograr el golpe de gracia. Su presencia en la península sería una herida abierta que sangraría la riqueza y el poder de Roma. Pero en el norte de Italia, y en Hispania, las legiones romanas se reorganizaban, se entrenaban y se preparaban para el choque final. El azote de Roma había sido un relámpago que había iluminado la fragilidad de la República, pero también había sido un catalizador que la había hecho más fuerte, más disciplinada y más decidida. El azote de Roma fue Aníbal, pero la respuesta de Roma sería el fin de Cartago. Capítulo 8. Cannae, la pesadilla romana. El azote de Roma no fue un relámpago fugaz, sino un trueno que resonó en el alma de la República. Después de una serie de humillantes derrotas, los romanos, con su orgullo herido, se prepararon para un choque decisivo que pondría fin al deambular de Aníbal por Italia. A pesar de los fracasos, el Senado romano se mantuvo firme y decidió reunir el ejército más grande que la República había visto jamás. Dos cónsules, Cayo Terencio Varrón y Lucio Emilio Paulo, se pusieron al frente de una fuerza colosal de más de 80.000 infantes y 6.000 jinetes, una fuerza que superaba en casi el doble al ejército de Aníbal. Su objetivo no era la astucia, ni la maniobra, sino la aniquilación total del enemigo en un enfrentamiento directo. El lugar elegido para la batalla, la llanura de Cannae, en el sureste de Italia, era un terreno abierto, ideal para el despliegue de la infantería romana. Aníbal, con su genio militar, comprendió la psicología de sus rivales. Sabía que los romanos, con su superioridad numérica, buscarían una batalla frontal para aplastarlo. Pero él tenía un plan. En lugar de enfrentarse a los romanos de frente, Aníbal desplegó a sus tropas en una formación inusual. En el centro, colocó a sus tropas más débiles, los galos y los íberos, en una formación que sobresalía en forma de arco hacia las líneas romanas. En los flancos, colocó a sus tropas más experimentadas, la infantería africana, en una formación oculta. Y en los extremos, su caballería, una fuerza más grande y más fuerte que la romana. Era una trampa, un anzuelo que los romanos, con su arrogancia y su fe en la superioridad de su número, estaban ansiosos por morder. La mañana del 2 de agosto de 216 a.C. fue testigo de la pesadilla romana. La batalla comenzó con un choque brutal de las caballerías. La caballería de Aníbal, liderada por el general Asdrúbal, aplastó a la caballería romana y huyó en desbandada. Esto dejó los flancos de la infantería romana expuestos. Los romanos, con su plan de ataque frontal, avanzaron hacia el centro de la formación cartaginesa. La infantería de Aníbal, los galos y los íberos, cedió terreno, haciendo que los romanos se adentraran cada vez más en el centro de la trampa. Era una maniobra de genio. Los romanos pensaban que estaban ganando, pero en realidad, estaban siendo atraídos a un matadero. En el momento justo, la infantería africana de Aníbal, que había estado oculta en los flancos, giró hacia adentro y rodeó a los romanos. Al mismo tiempo,
la caballería de Aníbal, que había destrozado a la caballería romana, regresó y atacó a los romanos por la retaguardia. Las legiones romanas, que estaban apretujadas en el centro de la formación, fueron rodeadas por un anillo de acero. No podían moverse, no podían maniobrar, y no podían defenderse. La batalla se convirtió en una masacre. Los soldados cartagineses, con sus espadas y sus lanzas, masacraron a los legionarios romanos, que estaban atrapados en una trampa de la que no había escape. El resultado de la batalla fue una catástrofe sin precedentes para Roma. Se estima que más de 50.000 soldados romanos murieron en el campo de batalla, incluyendo a uno de los cónsules, Lucio Emilio Paulo. Fue una de las peores derrotas en la historia militar, y la noticia de la masacre se extendió por toda Italia. El pánico se apoderó de Roma. El Senado se reunió de emergencia, y las mujeres de la ciudad se reunieron en los templos para llorar a sus muertos. La República Romana, que se había enorgullecido de su invencibilidad, estaba al borde del colapso. Aníbal, con su victoria, había logrado lo que nadie había hecho antes: humillar a Roma y demostrar la fragilidad de su poder. Su triunfo en Cannae fue un ejemplo de genio militar, una obra maestra de la estrategia que se estudia hasta hoy en las academias militares de todo el mundo. Demostró que la astucia y la disciplina podían vencer a un número superior, y que un general podía cambiar el curso de una batalla con su inteligencia. Pero Aníbal, con su victoria, también se enfrentó a un dilema. Sus generales lo instaron a marchar sobre Roma, a dar el golpe de gracia y a terminar la guerra. Pero Aníbal se negó. Él sabía que Roma no era una ciudad que se rindiera fácilmente. No tenía el equipo de asedio, ni los hombres para un asedio prolongado, y su única esperanza era lograr que las ciudades aliadas de Roma se levantaran en su contra. Pero una vez más, la lealtad de los italianos a Roma fue más fuerte de lo que él pensaba. El azote de Roma no había sido el final, sino el comienzo de una nueva fase de la guerra. Aníbal deambularía por el sur de Italia, infligiendo derrotas y humillando a las legiones romanas, pero sin lograr la victoria final. Y en Roma, un joven general llamado Escipión, que había sido testigo de la masacre de Cannae, se levantaría para vengar la derrota y para dar el golpe final a Cartago. La pesadilla romana en Cannae había sido un momento de desesperación, pero también un catalizador para la resistencia, una lección que Roma aprendería con dolor y que le daría la fuerza para derrotar a su más grande enemigo. Capítulo 9. Zama, el ocaso de un imperio. El sol se alzó sobre el polvo de África en el año 202 a.C., no para bañar de oro a sus generales, sino para presenciar el final de una era. Después de 16 años de guerrear en Italia, Aníbal no había logrado el golpe de gracia, y Roma, a pesar de sus heridas, se había negado a arrodillarse. Pero el destino, en su cruel ironía, no se decidiría en las llanuras de Italia, sino en el desierto de Zama, en la tierra de donde había partido el azote de Roma. En ese lugar, la historia se cerraría con un choque de titanes, el de Aníbal, el genio militar, y Publio Cornelio Escipión el africano, el joven y astuto general que se había levantado para vengar la humillación de Cannae. Este no sería un simple enfrentamiento, sino el clímax de una década de guerra, un momento definitorio que sellaría el destino de dos imperios. La audacia de Aníbal al llevar la guerra a Italia había sido un acto de genio sin precedentes, pero la respuesta de Roma fue una muestra de su resiliencia. El Senado, a pesar del pánico inicial, se negó a negociar la paz y en lugar de enfrentarse a Aníbal en Italia, decidió atacar la raíz del problema, el imperio cartaginés en Hispania. Fue aquí donde Escipión el africano, un joven de solo 25 años, demostró su genio. Él, que había sido testigo de la masacre de Cannae y había escapado de ella, no se dejó llevar por la ira, sino que estudió a su enemigo. En una serie de brillantes campañas, Escipión no solo derrotó a los generales cartagineses, incluyendo al hermano de Aníbal, Asdrúbal Barca, sino que los expulsó de la península ibérica. La conquista de Cartago Nova en Hispania, la principal base cartaginesa en la región, fue un golpe devastador para la economía de Cartago y un triunfo psicológico para Roma. Pero Escipión no se detuvo ahí. Con la victoria,
se ganó el apodo de El Africano y la confianza del Senado para llevar la guerra al corazón de Cartago. Su plan era audaz y arriesgado, un asalto directo al hogar de su enemigo para obligar a Aníbal a regresar a África y así liberar a Italia de su presencia. La estrategia de Escipión funcionó. Aníbal, que había deambulado por Italia durante años, sin apoyo logístico y sin la fuerza para un asedio prolongado, se vio obligado a regresar a su patria. En un acto que reflejaba la desesperación de su gobierno, la élite cartaginesa le ordenó volver a casa, un reconocimiento tácito de que no podían ganar la guerra sin su genio militar. Con él, Aníbal trajo a sus veteranos, hombres curtidos en 1000 batallas y endurecidos por las penurias de la guerra en Italia. Pero también trajo a una gran cantidad de reclutas inexperimentados, una desventaja crucial que Escipión, con su astucia, explotaría sin piedad. La reunión entre los dos generales, antes de la batalla, es una de las escenas más memorables de la historia. Aníbal, el genio militar que había humillado a Roma, y Escipión, el joven y carismático general que había vengado a su pueblo, se encontraron para negociar la paz. Aníbal, en un acto de humildad, le ofreció a Escipión una paz que pondría fin al conflicto y salvaría a Cartago. Pero Escipión, con la memoria de los muertos de Cannae aún fresca en su mente, se negó. Él sabía que su momento había llegado, y que el destino de dos imperios se decidiría en el campo de batalla. La batalla de Zama, en el año 202 a.C., fue el choque de dos genios militares. Aníbal, a pesar de su desventaja numérica y de la falta de experiencia de sus reclutas, ideó un plan brillante. Colocó a sus elefantes en la vanguardia para aterrorizar a los romanos, a sus mercenarios en la primera línea para absorber el impacto de la carga romana, y a sus veteranos, sus tropas más leales, en la retaguardia para dar el golpe de gracia. Era una obra maestra de la estrategia, un plan diseñado para aniquilar a las legiones romanas. Pero Escipión, que había estudiado las tácticas de Aníbal durante años, tenía un plan igual de astuto. Él sabía que los elefantes de guerra, que habían sembrado el pánico en Italia, eran una debilidad. En lugar de enfrentar a los elefantes de frente, Escipión instruyó a sus legiones a abrirse en canales y a hacer sonar sus trompetas. Los elefantes, que no estaban acostumbrados a los ruidos y a las maniobras de los romanos, entraron en pánico y se dispersaron, causando estragos en las líneas cartaginesas. El arma más temida de Aníbal se había convertido en su mayor debilidad. Con los elefantes fuera de la ecuación, la batalla se convirtió en un choque brutal de infantería. Los mercenarios de Cartago lucharon con valor, pero fueron superados por la disciplina de las legiones romanas. Aníbal, que había esperado una victoria rápida, se dio cuenta de que su ejército estaba al borde del colapso. En un último intento desesperado, los veteranos de Aníbal entraron en la batalla, y durante un tiempo, el choque fue un empate sangriento. Pero fue la caballería de Escipión, liderada por el rey Númida Masinisa, la que dio el golpe final. Regresaron al campo de batalla y atacaron a los cartagineses por la retaguardia. Rodeados por un círculo de acero, el ejército de Aníbal fue aniquilado. La pesadilla de Cannae se había revertido, y Aníbal, el genio militar, había sido derrotado. El resultado de la batalla de Zama fue una victoria decisiva para Roma y un desastre total para Cartago. Se estima que más de 20.000 soldados cartagineses murieron en el campo de batalla, y otros 20.000 fueron tomados como prisioneros. Aníbal logró escapar, pero su ejército había sido destruido. El choque final había sido un fracaso, y la derrota en Zama selló el destino de Cartago. La ciudad se vio obligada a pedir la paz, y las condiciones impuestas por Roma fueron devastadoras. Cartago tuvo que entregar toda su flota de guerra, excepto 10 barcos, y pagar una indemnización de guerra que los arruinaría durante décadas. Se vieron obligados a renunciar a todas sus colonias en Hispania y a aceptar una prohibición de hacer la guerra sin el permiso de Roma. La batalla de Zama no fue solo una derrota militar, fue el ocaso de un imperio. El rugido del mar, el canto de la prosperidad y el poder de Cartago, había sido silenciado para siempre. La ciudad que nació del ingenio y de la astucia de una mujer se vería sometida a la voluntad de Roma, y su destino, que había estado en sus propias manos,
ahora estaba en las de sus enemigos. La derrota de Aníbal no fue solo la derrota de un hombre, sino la derrota de una civilización, el fin de una era en la que Cartago había sido la dueña de los mares y la rival de Roma. El ocaso de un imperio había comenzado, y el final, la destrucción total, se escribiría en las cenizas de una ciudad que, en sus últimos momentos, rugiría por última vez. La derrota de Cartago en Zama no fue un simple final de guerra, fue el amanecer del dominio romano en el Mediterráneo, un preludio a la hegemonía de una república que se convertiría en un imperio sin rival. Capítulo 10. Las cenizas de Cartago. El fin no llegó con un estruendo, sino con el silencio de un gemido ahogado. Tras la humillante derrota en Zama, Cartago se convirtió en un eco de su antigua gloria. A pesar de su ruina militar, la ciudad, con su ubicación estratégica y su gente laboriosa, recuperó su prosperidad en menos de 50 años, una muestra de su resiliencia y su genio comercial. Pero para Roma, la existencia de Cartago era una afrenta y una amenaza constante. La vieja herida de las guerras púnicas seguía abierta, y el temor de un nuevo resurgimiento cartaginés acechaba en los corazones de los senadores romanos. La famosa frase del censor Catón el Viejo, Cartago delenda est, Cartago debe ser destruida, se convirtió en un mantra que se repetía en el Senado romano, un grito de guerra que no buscaba la victoria, sino la aniquilación total. El odio romano no era por la tierra o la riqueza, sino por el desafío de un rival que, a pesar de todo, se negaba a desaparecer. El pretexto para la guerra llegó en el año 149 a.C. cuando Cartago, en un intento por defenderse de las constantes agresiones del rey númida Masinisa, declaró la guerra sin el permiso de Roma, una clara violación del Tratado de Paz. Roma, con un pretexto largamente esperado, envió un ejército a África, y la Tercera Guerra Púnica había comenzado. Pero esta no sería una guerra de genios militares o de batallas épicas, sería una masacre unilateral. El objetivo de Roma no era la victoria, sino la destrucción total de su enemigo. El asedio de Cartago duró 3 largos y agonizantes años. La ciudad, a pesar de sus desventajas, luchó con un valor y una desesperación que asombraron a los romanos. Sus ciudadanos, que habían sido comerciantes y marineros, se convirtieron en soldados. Construyeron catapultas, lanzaron flechas y se defendieron con una valentía que se ganó la admiración de sus enemigos. Las mujeres se cortaron el cabello para hacer cuerdas para los arcos, y los niños, desesperados, arrojaron piedras a las legiones romanas que se acercaban. Pero la resistencia era inútil. En el año 146 a.C., las legiones romanas, lideradas por Publio Cornelio Escipión Emiliano, un nieto adoptivo de Escipión el Africano, finalmente rompieron las murallas de la ciudad. Lo que siguió no fue una conquista, sino un genocidio. Durante 6 días y 6 noches, los romanos saquearon la ciudad, mataron a sus habitantes y quemaron sus edificios. Las calles se llenaron de cadáveres, y el humo de los incendios se alzó al cielo. Se dice que los romanos sembraron los campos circundantes con sal para que nada pudiera volver a crecer, un acto simbólico de maldición y de destrucción total. Al final del asedio, la ciudad de Cartago fue reducida a cenizas y escombros, y su población, que había sido de varios cientos de miles de habitantes, fue aniquilada o esclavizada. El rugido del mar que había dado a luz a Cartago, ahora se encontraba con el silencio de su tumba. El legado de un imperio derrotado. Las cenizas de Cartago fueron un recordatorio de la brutalidad de la guerra, pero también el nacimiento de un nuevo capítulo en la historia. La destrucción de su gran rival dejó a Roma como la única potencia en el Mediterráneo, la dueña de un imperio que se extendería desde Hispania hasta Asia Menor. El rugido del mar había sido silenciado, y en su lugar, el estruendo de las legiones romanas resonaba en todos los rincones del mundo conocido. Pero la cultura de Cartago no desapareció por completo. Su legado, aunque en menor medida, perduró. Muchos de los esclavos cartagineses fueron llevados a Roma, donde sus habilidades en el comercio, la agricultura y la navegación fueron muy valoradas. Su idioma, el púnico, se siguió hablando en el norte de África durante siglos, y sus dioses, como Baal Ammón y Tanit, se mezclaron con los dioses romanos.
El legado de Cartago es, en última instancia, un legado de resiliencia. Fue una civilización que nació de la nada y que se convirtió en un imperio que rivalizó con el más poderoso de la antigüedad. Su historia es un recordatorio de la fragilidad del poder, pero también de la fuerza de la voluntad y del ingenio humano. En las cenizas de una ciudad, la memoria de un pueblo que se atrevió a desafiar a los titanes y que se ganó el derecho de ser recordado como el gran rival de Roma. La historia de Cartago es el rugido del mar olvidado, un eco que resuena en la historia, recordándonos que incluso en la derrota, la grandeza de un imperio puede perdurar. El destino de Cartago no fue solo su destrucción, sino la perpetuación de su historia en la memoria de la humanidad. El pueblo de Cartago no fue olvidado, y su historia fue utilizada por los romanos como un recordatorio del peligro que acechaba en el mar, un peligro que ellos mismos habían creado. El legado de Cartago también se puede ver en el arte y en la literatura. Virgilio, en su gran obra épica, la Eneida, nos da un retrato de la reina Dido, la fundadora de Cartago, como una figura trágica y heroica, una mujer que amó y fue traicionada por un destino cruel. La figura de la reina Dido, con su historia de amor y de traición, es una de las figuras más memorables de la literatura antigua, y un recordatorio de la profunda conexión que existía entre Roma y Cartago. En el mundo moderno, el legado de Cartago se puede ver en la arqueología. Las ruinas de la antigua ciudad, que se encuentran cerca de la moderna ciudad de Túnez, son un recordatorio de su grandeza y de su trágico final. En las ruinas, se pueden ver los restos de los templos, los palacios y los puertos que hicieron de Cartago una de las ciudades más ricas y poderosas del mundo antiguo. Las ruinas son un museo al aire libre, un lugar de peregrinación para los historiadores y los arqueólogos, un recordatorio de la fuerza de la voluntad humana y de la fragilidad del poder. El legado de Cartago es, en última instancia, un legado de lecciones. Nos enseña que la ambición, si no se controla, puede llevar a la destrucción. Nos enseña que la resiliencia es más importante que la victoria, y que la memoria de un pueblo puede perdurar a través del tiempo, incluso si su ciudad es reducida a cenizas. El rugido del mar olvidado ha sido silenciado, pero su eco, el de una civilización que se atrevió a desafiar al destino, resuena en la historia, recordándonos que el poder más grande no es el que se tiene sobre los demás, sino el que se tiene sobre uno mismo. Reflexión final. Cartago ya no existe. Sus murallas fueron borradas, sus templos reducidos a cenizas y su suelo maldecido con sal por la furia de Roma. Pero el fuego no pudo destruir lo invisible, el eco de sus barcos en el Mediterráneo, la huella de su comercio, la fuerza de un pueblo que se negó a arrodillarse. En la memoria de la historia, Cartago no es solo la enemiga de Roma, ni la ciudad que ardió 3 veces. Es también la voz de la resistencia, el símbolo de los que, aun sabiendo que el destino es adverso, luchan hasta el final. Porque toda civilización, por grande que sea, puede caer. Pero lo que se levanta con fe, con astucia y con valor, sobrevive más allá de las ruinas. Cartago murió, pero su espíritu sigue navegando en cada puerto, en cada letra fenicia que aún da forma a nuestras palabras, en cada recuerdo de Aníbal mirando a Roma desde la otra orilla. La historia nos enseña que los imperios pasan, pero los sueños de un pueblo jamás mueren. Y cuando escuches el rumor del mar al caer la tarde, quizá todavía resuene en él el susurro de Cartago, reclamando su lugar eterno en la memoria del mundo.